Tema: la relación más importante. Daniel 6, 1 al 28. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡Que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaba hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y de los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle las bocas a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de ustedes, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque habían confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda la raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino
toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Vamos a orar un momento para pedirle al Señor que nos aclare este pasaje. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por esta tarde, por tu palabra. Obra en el corazón de todos nosotros. Habla a nuestro ser. Y Señor, que esta palabra sea pertinente hoy para nosotros. Te pedimos por la vida de cada uno. Llénalas de ti, tu Espíritu Santo, que nada impida, ninguna cosa nos distraiga de escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que hay unas situaciones que a veces olvidamos. Miren a Daniel. Daniel era cuando él fue capturado por los caldeos, los babilonios, por ellos. A él llegaron los caldeos a Jerusalén y destruyeron la ciudad completamente. Y a él lo capturaron junto con otros jóvenes que eran nobles y lo llevaron a Babilonia. Entonces, tenemos que pensar primero en la situación de vida de Daniel. Piensen en un joven adolescente, 16 años, 17 años, que él vea que toda su familia es muerta o que la gente, sus familiares y todos son muertos y a él lo sacan de su pueblo. Y fuera de eso lo llevan a otro país, con otro idioma, con otras costumbres, con situaciones diferentes, que comen cosas que ellos no están acostumbrados a comer. Y él propone en su corazón comer la comida que Dios les había dicho que debían comer y no las cosas que comían en ese país. Tiene que aprender el nuevo idioma, tiene que aprender las nuevas costumbres y empieza a vivir en un ambiente muy duro, muy diferente, donde le cambian el nombre y lo hacen, le dan un nombre nuevo. Y él y sus amigos, los que él conoce, empiezan a vivir situaciones muy duras, muy difíciles, aún enfrentando la muerte. Eso le sucedió a Daniel. Y uno tiene que pensar muy bien en la vida de él y lo que había en su corazón. Y a través de los años, él se mantiene firme con Dios. ¿Cómo es que un jovencito de 16, 17 años quiere mantener viva su relación con Dios fuera de su familia, fuera de su casa, fuera de su tierra, fuera de su parentela? Vivir para Dios es algo extraordinario. Y ahora en esta historia, aquí en Daniel capítulo 6, ya Daniel no era un jovencito. En muchas de las películas que muestran de Daniel en el foso de los leones lo muestran a él un jovencito, pero en realidad Daniel tenía un poco más de 80 años en este momento, más de 80 años. Y es cuando los persas invaden Babilonia y ellos son los medo-persas son los que ahora son el imperio y destruyen el imperio babilonio. Entonces ahora el imperio o la fuerza son los medo-persas. Y vemos que el rey es Darío, y Darío, para desarrollar ese gran imperio, él quería como rey tener gente en quien confiar. ¿Y en quién se fijó? En Daniel.
un señor, un anciano de 80 años, muy respetado, que la gente le debió haber hablado a Darío de lo que él había hecho con los reyes caldeos. Y el rey se fijó en Daniel y Daniel ganó un lugar de respeto. Fue uno de los 3 funcionarios que iba a manejar el imperio. Muy tremendo eso. Entonces, la primera lección que debemos reflexionar frente a esto es cómo lo que yo hago o lo que tú haces frente a personas de autoridad, esas personas te respetan lo que tú haces. Tu acción por la manera como tú haces las cosas, esta gente mayor o esta gente que está en esta posición te respeta. ¿Hay algo en tu vida que manifiesta eso? Bueno, la segunda lección, los oficiales que estaban junto con él trabajando en esa posición, empezaron a revisar a Daniel y no encontraron nada en qué criticarlo a él. No había nada, él era intachable, no había en su forma de actuar, de hacer las cosas, no era un funcionario corrupto, como hoy en día conocemos muchos funcionarios que muy fácilmente le encuentran cosas que no son. Pero a Daniel, la única cosa en medio de la envidia que podían buscar fue algo que tenía que ver con su fe. Y esta es la segunda enseñanza. Si alguien está buscando criticarte y te critica solamente por tu fe, por esa parte de su vida, pues bueno, deberías estar agradecido porque solo hay una cosa por la cual la gente quiere criticarlo, porque tú eres recto, porque tú haces las cosas bien. Y esa es una pregunta que nos nace. ¿Hay algo en tu vida que otros pueden criticar? ¿Hay algo que nos puede dejar quedar mal frente a otras personas? Y aunque estos colegas de Daniel llegaron a odiarlo, reconocían su integridad. Lo único que ellos podían ver para afectarlo políticamente era afectar la cosa que más ellos no querían que él tuviera, y era la parte de la fe. Es interesante, y ellos sabían la ley medo-persa, que si el rey hacía un mandato, daba una orden, esa orden nadie la podía revocar. Y ellos la pensaron muy bien. Vamos a buscar que este Daniel sea echado al foso de los leones. Y la única forma es que hagamos que el rey firme un decreto donde solamente alguien no invocar a otro Dios, sino al rey. El rey, vamos a decirle que el rey por un mes va a ser Dios y que él sea exaltado. Así que eso fue lo que hicieron. Los envidiosos buscaron ese pretexto usando la situación del corazón del rey. Y se fueron, dice que se juntaron. La palabra en el hebreo, cuando dice que se juntaron para ir al rey, es como si fueran un tumulto, un grupo de personas, una cantidad de gente fue allá. Imagínense, tantos oficiales fueron allá para hablar con el rey. Y el rey no podía rechazar la petición porque llegaron y no le dieron tiempo de considerar la cosa, sino le dijeron, haz este decreto porque tú vives, porque tú eres el rey y queremos considerarte como un representante de Hormuz, el dios principal, y tú eres Dios ahora y queremos adorarte y que nadie pueda hacer nada más sino eso.
Obviamente esto generó muchos en el corazón del rey, muchas cosas. Dijo, sí, claro, firmemos ese decreto, pero no lo pensó bien. Miren lo que pasa frente a hacer las cosas apresuradamente. A veces nos pasa a todos que alguien viene y mire que haga esto, no sé qué, sí sé cuándo, y uno dice sí, 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 después lo piensa y dice no debía haber hecho lo que me están pidiendo que hiciera. Jóvenes, tengan cuidado cuando hay personas que vienen a ti y hacen tumulto y te dicen tienes que hacer esto y no sé qué hiciste cuándo, y tú no sabes si en verdad lo que están haciendo es lo correcto. Cuidado con esas cosas. Porque no todo lo que un tumulto o lo que la gente diga que hagas es lo correcto. Tienes que pensar y evaluar si en verdad eso debería ser así. Entonces, ¿qué pasó? Firmó el rey el decreto y Daniel, dice que Daniel cuando supo que el decreto había sido firmado, él se fue y lloró. Daniel hizo lo que debía hacer, lo que hacía siempre, se fue a orar a su recámara, como lo hacía 3 veces al día. Él oraba. Era su práctica, era su disciplina, era su forma de ver la vida. Ahora, cuando es en tu país, en el país en el que sea, si el gobierno dice, ya no se puede orar a Dios, ya ustedes no pueden hacer esto, ya ustedes no pueden leer la Biblia, no se pueden hacer reuniones cristianas en tales y tales lugares, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo nos está pasando ahora? Ya no nos podemos reunir, ya no podemos estar juntos. Y si estamos juntos, solamente podríamos ser 10 muy pocas personas. Y lejos 2 metros, porque no se pueden abrazar, no se pueden saludar, no se pueden decir nada. No pueden expresar cosas juntos, cercanos, porque es un problema. ¿Por qué? Porque hay un virus. Mira, el mundo y las cosas del mundo y los virus que hay en el mundo nos están alejando y nos están impidiendo acercarnos. Como a Daniel, pero Daniel siguió haciendo lo que era su disciplina espiritual. ¿Saben? Que las situaciones que vivimos hoy en día no nos alejen de Dios. Entonces, aquí es donde empieza a mostrarnos Daniel nuevamente lo importante que es su relación con Dios. Su relación, esa relación que es la relación más importante. ¿Qué excusas yo estoy dando para no buscar a Dios? ¿Por qué no estoy orando? ¿Por qué estoy dejando a Dios de último? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está proponiendo a mí para que yo no haga las cosas que Dios quiere? Miren, aquí en los versículos 8 al 18, Daniel nos está mostrando que su relación más importante es con Dios y va a enfrentar la traición de un amigo. Darío era un buen gobernante, pero tenía un defecto fatal. Era soberbio, ¿sí? Y ser soberbio es porque él aceptó levantar una ley, ¿sí? Y él lo sabía, estas leyes son muy importantes, pero se olvidó de su amigo, se olvidó de alguien que él reconoció como muy importante. Por eso Daniel subió a orar. ¿Qué era lo que iba a enfrentar Daniel? Era la muerte. Los sátrapas y todos estos funcionarios lo que querían era matar a Daniel, aniquilarlo,
quitarlo. Y cuando Darío se dio cuenta de eso, de eso que estaba haciendo, de la traición, él empezó ese día a dejar de hacer la cosa hasta que vinieron estos hombres y dijeron, bueno, rey, usted no puede dejar a Daniel que esté sin ese castigo. Usted recuerda que la ley de Media y de Persia no puede ser revocada. Eso hay que hacerlo. Y ese es el ultimátum aquí, en la vida de nosotros. Pero ellos sabían que Daniel tenía una firmeza. Él iba a orar. Por eso hicieron lo que hicieron. Él no iba a dejar de adorar a su Dios. Por eso hicieron lo que hicieron. Así es un ejemplo para nosotros. Pase lo que pase, nosotros seguiremos con la mayor de nuestras relaciones firmes. Mira lo que dice el rey respecto a Daniel en el versículo 16. El Dios tuyo te libre. Ese rey tenía la creencia de que Dios lo podría librar. De alguna manera, podríamos pensar que él escuchó las historias de lo que había acontecido en los reinados anteriores ahí en Babilonia, de cómo Dios liberó a los 3 amigos de Daniel del horno de fuego, de cómo Dios se hacía milagros en medio de su pueblo y cómo Daniel llegó a ser uno de los más importantes en el reinado de Nabucodonosor. Por eso, de alguna u otra manera, y lo que le hablaba Daniel de Dios y le decía al rey, el rey le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Miren, acusaron a un funcionario muy importante. Daniel era un funcionario muy importante. Lo acusan, lo enfrentan y lo llevan a la borde de la muerte. Ni siquiera Daniel podía salvarse de esa situación. Los hombres hicieron todo para eso. No sé si alguna vez has enfrentado una cosa así tan terrible, donde la gente ha sido tan mala, que te ha llevado a una posición donde vas a perder hasta la vida. Porque esas personas han hecho todo con una manera tan táctica para destruirte y acabar contigo. Algo que yo no tengo, que Daniel tiene, es que Daniel no actuó ni hizo nada para liberarse. Él se quedó tranquilo. Él no actuó. En la palabra no nos habla de que Daniel hubiera dicho, no, eso es mentira, no, no sé qué. No, él no peleó. Yo peleo. Yo sí hablo y digo cosas, me dicen una cosa y ya estoy peleando. Ya levanto la voz, estoy grave en eso. Daniel no. Daniel no hizo eso. Daniel fue llevado al foso. Fue echado al foso. Y no vemos en la palabra en ningún momento que él dijera algo. Ese es un tipo, es un ejemplo de lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús fue a la cruz, fue llevado, dice la Biblia, como un cordero al matadero. No abrió su boca. Jesús no estaba diciendo, no, yo no pequé, fueron ellos, yo estoy muriendo por ellos, yo no voy a hacer eso. Y él no peleó. Nosotros peleamos. Todos, bueno, en el caso mío sí, yo soy un peleador. Yo grito, me dicen muy, yo ya estoy peleando. Ese es mi problema. Y eso fue algo que Dios me estaba mostrando esta semana. Me dio duro, porque está diciendo, Luis Alberto Beltrán, tú deberías ser un hombre que no peleas por tus derechos, por tus cosas. Yo peleo por ti. El Dios tuyo va a pelear por ti. Y a veces nosotros no tenemos esa actitud de creerle a Dios, aún enfrentando la muerte. Por eso la relación más importante es la relación con Dios, porque Él es el único que en verdad me va a liberar de una situación bien difícil.
¿Por qué la gente está enfrentando cosas duras en la vida? Que la pregunta también sería, ¿cómo ha conservado su relación con Dios? ¿Cómo está guardando su principal relación? ¿Está orando, está leyendo la palabra, está manteniendo ese vínculo? No es solamente escuchar una prédica o lo que yo les digo. ¿Cómo estás trabajando tu relación? Miren, en el versículo 16, los funcionarios fueron con el rey y sellaron la cueva donde estaban los leones. Pusieron una piedra y la sellaron con los sellos de los anillos. No solo del rey, sino de los principales que estaban ahí, igual que a Jesús, para que nadie pudiera liberar a Daniel. Eso es impresionante. Es exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. El sello del rey garantizaba que Daniel estaría muerto, no podría escapar de los leones. Y finalmente, miren lo que pasa en los versículos 1 al 23. La persona que confía en Dios y le obedece es intocable hasta que Dios se lo lleve al cielo. Confiar en Dios equivale a tener una paz profunda. Dios libró a Daniel. Dios te librará a ti. Y la pregunta que surge en eso es, hoy, para ti, ¿confías en Dios hasta la muerte? ¿Confías en Dios hasta la muerte? Dice que Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Así espiritualmente Dios cierra la boca de los leones rugientes que están contra nosotros. Cosas que nos van a destruir. Hay cosas que te van a destruir y van a acabar con tu vida. Pídele a Dios que Él mande su ángel y cierre la boca de esos leones que te van a devorar. La justicia de Dios te libra, porque no hay justicia en nosotros, pero en Dios sí. Dios es leal y es tan leal que te da libertad, así como liberó a Daniel. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque Daniel creía en su Dios, porque tuvo fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él es galardonador de los que le gustan. Su confianza no fue, Dios, haz un milagro para que me libre. No. Él no cerró los ojos, levantó las manos, se puso a alabar. Él tenía una relación constante con Dios. Él sabía que era estar con Dios. En lo último, ¿saben? En el libro de Daniel habla que el rey Nabucodonosor creyó en Dios por la fidelidad de Daniel y de sus amigos. Y Darío, en este pasaje, está viendo el poder de Dios y empieza a ser convencido porque él no sabía qué hacer. Darío estuvo toda la noche pensando, ¿será que Dios sí lo libró? ¿Será que ese Dios que de Daniel sí existe? Y al otro día, cuando él va temprano en la madrugada y busca a Daniel y y él se da cuenta que Daniel ha sido liberado y que Dios lo liberó y que manda que todos estos malos los echen a los leones y los leones los destruyen. Él se da cuenta que ese Dios es un Dios verdadero. ¿Saben? Aún en las situaciones más difíciles, cuando estamos enfrentando la muerte, se necesita
que nuestra actitud y nuestra vida refleje a ese Dios, aún en los momentos más duros. Y Dios me ha confrontado porque y yo no sé si te confronte a ti, pero a mí me confronta el hecho de que a veces yo no reflejo esa actitud que reflejan ellos, que no pelearon, como Jesús no peleó, como Daniel no peleó, y como los hombres de Dios no han tenido que pelear, se han dejado sacrificar, porque ellos saben que eso no es lo importante, sino creerle al Señor. ¿Tú le crees? ¿Tú estás en esa dinámica de esa relación? ¿Tu relación ha llegado con Dios a tener esa confianza que no importa lo que pase, pase lo que pase, sí le creo a Dios, sí me muevo en la acción de Dios? Y mis acciones hacen que aún los paganos, como en el caso de Daniel, hizo que este rey Darío reconociera que Dios, el Dios de Daniel, era un Dios verdadero. Tus acciones están haciendo que otros crean que el Dios que tú tienes es un Dios verdadero. Porque lo más triste es ahora ver la cantidad de cosas que pasan con los cristianos que dicen cristianos y lo que se hace es otra cosa. Y se ha dañado el testimonio. Y qué cantidad de iglesias o de personas que tienen una posición importante han hecho que el cristianismo sea tomado como algo simplemente de burla, porque no sirve para nada, lo único que hace es quitarle la plata a los pobres y enriquecer a unos cuantos. O porque es un embuste el cristianismo, es una mentira, un engaño. Y eso es lo más triste, porque no es un embuste, no es un engaño, es la vida en Cristo. Y necesitamos que el Señor nos ayude con esta lección a revisar cuál es la posición que tenemos frente a lo que Dios nos ha enseñado. ¿Cómo vivimos para Él? Y ahorita cuando finalice esta pandemia, cuando ya tengamos oportunidad de salir y movernos y hacer y otras cosas, ¿qué estoy haciendo yo para prepararme para eso? En la historia de hoy, Daniel nos da muchas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas. Revisemos nuestra vida. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Señor Jesús, estamos ante ti. Cuánta necesidad. Daniel es un hombre que lo deja uno fuera de base. Y necesitamos ser gente así. Gente de verdad comprometida contigo. Que muestra a Cristo en todo lo que hace. Yo como Luis Alberto Beltrán, me hace falta muchísimas cosas. Y no sé a cada uno de mis hermanos. En las áreas que tiene y sus áreas débiles y dificultosas. Todos los que somos débiles nos acercamos ante el trono de la gracia. Necesitamos tu ayuda, Señor, para cambiar esas debilidades en fortalezas. Necesitamos de ti restauración en nuestra forma de mirar la vida, en nuestra verdadera relación contigo. Que no es solo orar y tener una religión, sino que en verdad al enfrentar la vida y las dificultades, mostremos, Señor, que te tenemos a ti, que de verdad hay una relación profunda contigo. Ayúdanos, Señor, a cada uno. Y tú al que estás allí orando y que tienes una situación difícil, entrégala al Señor en este momento. Tú que piensas que Dios no te escucha y que Dios no te va a ayudar, Él te está diciendo que sí te escucha y que sí te va a ayudar. Créele. A ti que estás con el problema de fe, hoy el Señor te está diciendo, ten fe.
A ti que has dejado de estar haciendo tu devocional, el Señor te está diciendo, ven a mí, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. El Señor te está hablando a ti, en tu relación. Es muy, muy importante esa relación con el Señor. El Señor te perdona, el Señor te anima, el Señor quiere estar allí contigo, ayudándote. Oh Señor, levanta al caído, levanta al que se siente ya que no puede volver a ti. Levántalo para que Él entienda que siempre tú tienes los brazos abiertos para volver a ti, que pase lo que pase. Aún si se levanta gente que quiere decir calumnias y cosas, y aún nosotros mismos nos maltratamos a nosotros mismos y pensamos que no tenemos salida, sí tenemos salida contigo, porque tú nos libras de las garras de la muerte. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Obra en cada uno. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Bendice a cada uno. En el nombre de Cristo oramos. Amén.